Hola, un saludo para todos. Para mí es un gusto y un placer el saludarlos en este precioso día. Y este espacio hecho en este canal, en este medio de comunicación, es con el fin de aprender, de enseñar lo poco, lo mucho que Dios me ha dado la oportunidad de aprender, ¿cierto? Y lo primero que quiero que aprendamos en esta oportunidad, en este precioso espacio, es sobre un tema muy importante como lo es la familia. Y así podemos titular, podemos llamar la enseñanza de este precioso día. ¿Qué es la familia? Bueno, entonces la familia no es solo un grupo de personas vinculados generalmente bajo lazos de consanguinidad o parentesco, ¿cierto? Este es un concepto limitado o un concepto general de lo que puede ser una familia en nuestra sociedad. Un grupo de personas dentro de una casa, dentro de un hogar, ¿cierto? Unidos por lazos de consanguinidad, padres, madre e hijos, ¿cierto? Pero el concepto de familia va mucho más allá de esta percepción, ¿cierto? La familia debe ser el espacio más seguro y más importante para el desarrollo humano. Es aquí donde nace una pregunta que nosotros como miembros de una familia o como cabezas de hogar tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué tan seguro es mi hogar? ¿Qué tan seguro es el contexto de familia que yo estoy creando para mi hijo o para mi hija? El concepto de familia, perdón, está relacionado a mi actuar en la sociedad. ¿Cómo actúan nuestros hijos en la sociedad? ¿Cómo actuamos nosotros en la sociedad? Eso es el reflejo de cómo yo estoy llevando un contexto familiar, ¿cierto? Porque nuestro actuar o nuestro desarrollo en la casa, ¿cierto? Lo que nosotros vivimos en la casa, en el hogar, eso se va a ver reflejado en los diferentes contextos donde tú o donde mi persona vamos a establecer relaciones. Entonces, el concepto de familia está relacionado a mi actuar en la sociedad, a la manera como me relaciono con los demás en los diferentes contextos de la vida. Está asociado a cuán sana o cuán deteriorada está la autoestima o el valor de una persona. Muchas personas tienen baja o mucha autoestima dependiendo ese establecer de familia que nosotros estamos desarrollando. Una persona puede tener una alta o una muy baja autoestima dependiendo el qué tan daño o qué tanto le estamos aportando nosotros como miembros de hogar, como cabezas de hogar a esos hijos o a esas hijas. Es por eso que muchas personas son muy susceptibles a críticas o este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dentro de los hogares quizás están viviendo contextos familiares que no le están aportando a ese desarrollo de su autoestima, ¿ya? O puede que sí le estén aportando dependiendo la calidad de hogar que yo estoy estableciendo. Entonces, la familia es la parte integral del ser humano, donde encuentro herramientas para poder enfrentar la vida de forma correcta o de forma incorrecta. Es decir, es como que esa institución, el hogar, la casa, la familia, es esa escuela donde nosotros aprendemos de forma integral a cómo vivir una vida. Si vivir una vida de forma correcta o vivir una vida de forma incorrecta. Entonces, viendo ese concepto de familia, ¿cómo construir una familia correcta? Mis amigos, ¿cómo nosotros podemos construir una familia que en realidad puede decir uno sea correcta, sea adecuada? Entonces, primero que todo, y esto se lo digo, no sé, desde mi formación personal, desde mis creencias, y las creencias se respetan, ¿cierto? Pero para mi concepto y según lo que yo he aprendido en la vida y lo que me ha funcionado en la vida, es que nosotros para construir una familia correcta, lo primero y lo más importante en la vida es incluir a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en tu vida, cuando Dios vive en tu vida, tú aprendes a ser un buen padre, tú aprendes a ser un buen hijo,
tú aprendes a ser un buen miembro en la sociedad. Y cuando Dios establece en ti ese establecer de Él, esa paz de Él en tu vida, pues tú puedes dar de aquello que tienes, pero tú no puedes dar algo que no esté en ti. Es decir, si Dios te pone en ti valor, si Dios pone en ti aquellas cosas que tú necesitas para poder establecer una familia correcta, pues ese es el mayor principio y la mayor herramienta que nosotros podemos tener para poder constituir una familia correcta. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer para construir una familia correcta? Siendo ejemplo en el rol que establezco. ¿Qué tan ejemplar eres tú, papá? ¿Qué tan ejemplar eres tú, mamá, en ese establecer que desarrollas en tu casa, en tu hogar? ¿Cierto? Hay muchas personas que predican muchas cosas bonitas, pero a la hora de ponerlas en práctica no lo hacen. Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes entre nuestro actuar y nuestro hablar. Lo que hablamos lo tenemos que tratar de aplicar. No quiere decir que no vamos a tener dificultades y quizás nos vamos a equivocar, pero nosotros tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, otra forma de establecer una familia correcta, estableciendo relaciones sanas y comunicaciones asertivas. Esto es muy importante. ¿Cuántos padres no dejan de hablar con sus hijos? Tú no sabes que la mayoría de los jóvenes o de las personas que cometen muchísimos errores en la vida es porque no tuvieron una figura de un padre o una madre que le diesen o que se sentasen con ellos a darle un consejo. No sabes cuán importante es un consejo de un padre o una madre en la vida de un hijo, ¿cierto? Es por eso que mañana o pasado los hijos toman malos rumbos, toman malos caminos, toman malas decisiones a raíz de no tener una guía o una persona que les pueda decir esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, eso es importante, saber escuchar. Cuántos padres o cuántos hijos a veces no sabemos escuchar a nuestros padres o muchos padres no saben escuchar a sus hijos. Es ahí donde se da la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, la clave de la comunicación asertiva es saber escucharse, saber escuchar cuáles son las necesidades de la otra persona, porque cuando yo conozco las necesidades de los demás, yo los puedo entender, yo los puedo comprender y les puedo extender la mano. Pero cuando nosotros no conocemos cuáles son los pensamientos de nuestros hijos, cuáles son las decisiones de nuestros hijos, qué es lo que piensan nuestros hijos sobre ciertos temas, hay desconocimiento. Cuando no hay comunicación con los demás, hay desconocimiento. Entonces, si nosotros no nos ponemos a escuchar, a establecer relación con las personas del hogar, de la casa, no vamos a conocer las necesidades y por lo tanto, si nosotros no le hablamos claro a las personas de nuestro hogar, ellos fuera van a escuchar cosas o van a aprender cosas que a su vida no le van a hacer bien. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, otra forma de establecer una familia correcta, y esto es muy importante, cuidando el vocabulario que usamos con los miembros del hogar. ¿Cuántos padres o cuántas madres no ultrajan a sus hijos con palabras inadecuadas? ¿Cuántas usted, papá, usted, mamá, en cuántas ocasiones no le has dicho a un hijo, tú no sirves para nada, tú eres igualito a tu papá, tú eres igualito a tu mamá, ¿cierto? Ciertas expresiones que lo único que estamos haciendo es marcando, etiquetando a un hijo, a una hija, a una persona, y eso lo que hace es lastimar su vida y no dejar que esa persona, que ese niño, que esa niña avance como se debe. Entonces es importante tener en cuenta esto. Es importante qué vocabulario usamos, qué palabras obscenas usamos con nuestros hijos, con las personas que están en nuestro hogar, el esposo con la esposa. Por eso es que las relaciones no funcionan. No funcionan porque no nos sabemos tratar, no nos sabemos hablar ante dificultades y problemas. La única herramienta y el único recurso que tenemos es maltratarnos en palabras. Y eso no es correcto, porque de esa forma los problemas no se solucionan. Los problemas se solucionan dialogando, hablando y estableciendo una comunicación correcta. Entonces, otra forma de establecer una familia correcta es estableciendo límites. ¿Qué límites establezco yo en la casa? ¿Qué límites estoy estableciendo yo como familia?
como padre, ¿qué límite le pongo a mis hijos? ¿Dejo que hagan lo que quieran o en realidad les muestro hasta dónde puedes hacer esto y hasta dónde no lo puedes hacer? Cuando nosotros establecemos límites en la vida, hacemos que nuestros hijos o aún nosotros mismos cometamos errores de los cuales nosotros mañana o pasado nos vamos a lamentar. Entonces es importante tener en cuenta esto. Otra manera de cómo construir una familia correcta, mis amigos, es dedicando tiempo de calidad mutua a las demás personas de nuestra casa. Mire, una vez, le voy a contar esta anécdota, un padre de familia reunió a sus dos hijos en casa. Estaban sentados en una mesa y el papá era para tiempos de Navidad, para tiempos de diciembre, y el padre era un gran empresario. Ese tipo pasaba trabajando, se iba de día y se regresaba de noche a la casa. Un día, en el poco espacio que tenía, un 24 de diciembre para ser más exactos, estaban sentados en mesa y le preguntaba a sus hijos, le preguntó a su hijo, a su hijo mayor, tenía 10 años de edad, y le pregunta: papi, ¿qué deseas tú para como regalo de Navidad? Y el papá, el niño, lo miró a los ojos y le dijo: papi, el mayor regalo que tú me puedes dar a mí es regalándome un poco de tu tiempo, ¿ya? Que tú puedas pasar un poco más de tu tiempo a mi lado. Entonces, esta pequeña anécdota, esta pequeña historia nos enseña la importancia de dedicar tiempo de calidad a nuestra familia. ¿Cuánto tiempo haces que no le dedicas tiempo a tu hijo o a tu hija? ¿Cuánto tiempo hace que no le dedicas tiempo a ese esposo o a esa esposa? ¿Cuánto tiempo hace que no sales a un parque, a un lugar, sales de paseo con tu familia? ¿Por qué? Porque priorizamos el trabajo, porque priorizamos las cosas de nuestro diario vivir. Vivimos en una vida de aflicción, en una vida de corre-corre, que no nos da espacio para nada. Entonces es importante reflexionar en eso, darnos cuenta qué tanto tiempo de calidad estoy dedicando a esos seres que tanto digo amar, pero en realidad cuando debo demostrar el amor, que es con ese tiempo de calidad, no lo hago. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. A veces estamos en el hogar, estamos en la casa y que compartiendo y está cada quien. Hoy día la tecnología nos está alejando de las personas que tenemos aquí. La tecnología nos acerca a las personas que tenemos lejos, pero nos aleja de las que tenemos cerca. Porque cuando estamos en ese espacio, ese tiempo de calidad que puedo dedicarle a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a las personas de mi hogar, a mis padres, a las personas que tenemos allí, en vez de dedicarle ese tiempo y ese espacio, lo que hacemos es estar en nuestro celular e ignorando las necesidades quizás de ese hijo o de esa hija que necesita un consejo tuyo en ese momento. Pero nosotros, por estar distraídos en la tecnología, olvidamos y ignoramos la necesidad de esa persona. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces, esos son los consejos que yo quiero darle en este día para construir una familia correcta. Y para finalizar, quiero darles una conclusión muy importante, muy hermosa, que he encontrado en el mejor libro que puede existir sobre la faz de la tierra, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, dice en Proverbios 22, capítulo 6, Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice así: dirige a tus hijos por el camino correcto, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Cuando tú estableces una vida con tu hijo, cuando tú enseñas a tu hijo a vivir una vida correcta, mañana o pasado, cuando tu hijo parta de la casa o del hogar, que se vaya a estudiar o cualquier cosa, cuando tú has hecho bien tu trabajo como padre, has establecido límites, has hecho todo lo que te corresponde como padre, mañana o pasado, cuando tu hijo no esté en casa, no esté en el hogar, usted va a estar tranquilo porque usted supo el trabajo que hizo, y que a cualquier lugar donde su hijo vaya, donde su hija vaya, van a actuar de forma correcta porque hubieron principios que desde casa se establecieron. Entonces, mire que la Biblia nos lo deja claro: dirige a tus hijos por el camino correcto,
y cuando sean mayores no lo abandonarán. Cuando nosotros enseñamos lo correcto, mañana o pasado ese hijo va a recordar aquellas enseñanzas dadas en ese seno del hogar. ¿Por qué? Porque no es una realidad que nosotros en la sociedad nos enfrentamos a diferentes cosas de la vida, pero en nuestro corazón y en nuestra mente siempre quedan aquellas enseñanzas que a nosotros nos indican cómo actuar y cómo vivir de forma correcta. Muchas gracias por este espacio. Espero que este corto video sea de gran enseñanza para su vida. Les pido que se suscriban al canal, que le den me gusta y que si pueden compartir esta enseñanza con otras personas que le puedan ayudar, sería de gran bendición para la vida de esa persona y de igual forma para mí. Este espacio lo creé con el fin de poder ayudar a aquellas personas que, no sé, quizás en algún espacio, en alguna situación, en algún momento pueden necesitar una palabra que les pueda ayudar en su vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y ante todo que Dios le dé sabiduría a usted papá y a usted mamá para criar a sus hijos. Muchas gracias y que la paz de Dios esté con ustedes.